Optilia Eugenio Manuel, indígena del municipio de Ayutla, en Guerrero, recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos 2019 de manos del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. La galardonada fue reconocida por su labor en defensa de los derechos humanos tras relatar y documentar violaciones cometidas en Guerrero, como la esterilización forzada de indígenas y la masacre de El Charco, en donde fueron asesinados 11 mixtecos en 1998. En 2002 tuvo un papel muy activo en la denuncia de violaciones sexuales cometidas por personal militar contra las mujeres indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega. Al recibir el reconocimiento, Optilia Eugenio Manuel denunció que en febrero de este año fue secuestrada y torturada junto con Hilario Cornelio, activista de OPIM, por dar a conocer hechos de corrupción. Sigo vivas a gracias a amplias movilizaciones colectivos y mujeres de organizaciones social derechos humanos. Tras entregar una medalla, un reconocimiento y un cheque a Optilia Eugenio Manuel, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró el compromiso de que en México nunca más se violen los derechos humanos. Antes, el principal violador de los derechos humanos era el Estado. Ahora no es así, porque no se permite la violencia, la tortura, el aniquilamiento, las masacres, las desapariciones, la impunidad. Advirtió que su gobierno no tolerará ninguna violación a los derechos humanos por parte de cualquier servidor público y destacó la labor que realizan las Fuerzas Armadas, quienes dijo que además de apoyar en garantizar la seguridad, lo hacen sin violentar los derechos humanos. Eric Pinto, 21 Noticias. La presidenta